Teoría general del delito. Capítulo XIV. Culpabilidad, con conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. 1. El conocimiento de la antijuricidad. 2. Error de prohibición. 3. La exigibilidad de otra conducta. 4. El llamado estado de necesidad disculpante. 5. Miedo insuperable. 6. El encubrimiento entre parientes. 7. Delincuencia por convicción o por conciencia. 1. El conocimiento de la antijuricidad. Junto a la capacidad de culpabilidad o imputabilidad, constituye también un elemento de la culpabilidad el conocimiento de la antijuricidad. Quien realiza dolosamente un tipo penal actúa, por regla general, con conocimiento de la ilicitud de su hacer. Así como decíamos antes que la tipicidad es un indicio de la antijuricidad, podemos decir ahora que la realización dolosa de un tipo penal casi siempre va acompañada de la conciencia de que se hace algo prohibido, tanto más cuando el bien jurídico protegido en el tipo en cuestión sea uno de los fundamentales para la convivencia y en cuya protección tiene su razón de ser el derecho penal. De ahí que, en la práctica, el conocimiento de la antijuricidad no plantee demasiados problemas y se parta de su existencia en el autor de un hecho típico, no justificado, cuando dicho sujeto es imputable. No obstante, el conocimiento de la antijuricidad no es un elemento superfluo de la culpabilidad sino, al contrario, un elemento principal y el que le da su razón de ser. Lógicamente, la atribución que supone la culpabilidad solo tiene sentido frente a quien conoce que su hacer está prohibido. La función motivadora de la norma penal solo puede ejercer su eficacia a nivel individual si el individuo en cuestión, autor de un hecho prohibido por la ley penal, por tanto, típico y antijurídico, tenía conciencia de la prohibición pues, de lo contrario, éste no tendría motivos para abstenerse de hacer lo que hizo. Este conocimiento de la antijuricidad no es necesario, sin embargo, que vaya referido al contenido exacto del precepto penal infringido o a la penalidad concreta del hecho, basta con que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y que es contrario a las normas más elementales que rigen la convivencia. Para un sector doctrinal, es suficiente con un conocimiento potencial de la antijuricidad, es decir, sería suficiente con que el autor hubiese podido conocer lo ilícito de su hacer para que pudiese reprochársele como culpable. Sin embargo, con esta teoría se amplían desmesuradamente las posibilidades de considerar culpable a todo el que, con capacidad de culpabilidad, comete un hecho típico y antijurídico. Porque siempre cabe la posibilidad de que hubiera podido conocer la prohibición. Una vez más hay que recurrir aquí a la concepción de la función motivadora de la norma penal, como una función de comunicación y participación que culmina el proceso de socialización del individuo. Solo en la medida en que se dé la internalización de los mandatos normativos y el proceso de socialización no se encuentre alterado, analfabetismo, subcultura, etc., podrá plantearse el tema del conocimiento de la antijuricidad. En una sociedad en la que coexisten distintos sistemas de valores hay que admitir que haya individuos que, aun pudiendo, teóricamente, conocer la ilicitud de su hacer, no se planteen siquiera este problema cuando ese hacer es normal en el grupo social concreto al que pertenecen. Esto no quiere decir, sin embargo, que el autor deba tener en el momento del hecho una conciencia exacta de que su hacer está prohibido. Es suficiente con que, de acuerdo con su formación, nivel cultural, etc., se represente dicha ilicitud como posible y, a pesar de ello, actúe. En definitiva, el conocimiento de la antijuricidad, como los demás elementos subjetivos de la teoría del delito, es también un concepto que requiere del juez una valoración de los diversos componentes, psicológicos y sociales, que inciden en el comportamiento del individuo. Si el sujeto desconoce la antijuricidad de su hacer, actúa entonces en error de prohibición. 2. Error de prohibición. Existe error de prohibición no solo cuando el autor cree que actúa lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su hecho. El error de prohibición puede referirse a la existencia de la norma prohibitiva como tal, error de prohibición directo, o a la existencia límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación que autorice la acción, generalmente prohibida,
en un caso concreto, error de prohibición indirecto o error sobre las causas de justificación. En el primer caso, el autor desconoce la existencia de una norma que prohíbe su conducta. En el segundo, el autor sabe que su conducta está prohibida en general, pero cree erróneamente que en el caso concreto se da una causa de justificación que lo permite, que actúa dentro de los límites de la misma o que se dan sus presupuestos objetivos. En la práctica, es mucho más frecuente la segunda forma de error que la primera. El tratamiento del error de prohibición es doctrinalmente muy discutido. Hasta la reforma operada en el anterior Código Penal en 1983 no había ningún precepto que se ocupara expresamente de la cuestión. La vieja teoría, de procedencia romana, de que, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, o que, el error de derecho perjudica, error iuris nocet, fue pronto abandonada en el moderno derecho penal, por ser incompatible con el principio de culpabilidad. En el art. 14 del actual Código Penal se contiene una regulación diferenciada de las distintas clases de error que pueden tener relevancia en la determinación de la responsabilidad del autor de un delito. Dice así el art. 14, 1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación. 3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. El problema interpretativo que hay que resolver es determinar qué grupos de casos hay que tratar conforme al error a que aluden los párrafos 1 y 2, el llamado error de tipo, y cuáles conforme al párrafo 3, el llamado error de prohibición. Para ello conviene diferenciar varios supuestos. El que en una cacería confunde a otro cazador con un animal de caza actúa claramente en un error sobre un elemento esencial integrante del tipo de homicidio, es decir, del tipo objetivo de ese delito, matar a otro, quedando excluida la imputación a título de dolo, por faltar el elemento intelectual del mismo, y viniendo todo lo más en consideración. Si actuó imprudente o negligentemente, es decir, si ese error era vencible, una responsabilidad por imprudencia, error de tipo, CFR supra. Capítulo 16.3. Parece claro, pues, que el error sobre elementos de carácter descriptivo utilizados en la tipificación del supuesto de hecho delictivo recibe el tratamiento del error, sobre un elemento constitutivo de la infracción penal, previsto en el apartado 1 del art. 14. El mismo tratamiento debe tener también el error sobre los elementos normativos del tipo, por ejemplo, ajenidad, y sobre los elementos referidos a la antijuricidad que se contienen en algunos tipos delictivos, la ilegalidad del matrimonio, en la bigamia, el disfrute indebido de beneficios fiscales, en el delito fiscal, etc. Para un amplio sector doctrinal la relación de estos elementos con la antijuricidad es tan evidente que el error sobre los mismos debe ser tratado como un error sobre la antijuricidad misma, es decir, como un error de prohibición. A encuadrar, por tanto, en el apartado 3 del art. 14. Sin embargo, en mi opinión también esta clase de error debe ser tratada como error de tipo y, por tanto, conforme al apartado 1 del citado artículo, pues, sin discutir su relación estrecha con la antijuricidad, lo cierto es que estos elementos son utilizados por el legislador ya en la misma descripción típica del hecho, de tal modo que, si faltan, el hecho carece de trascendencia típica. Así, por ejemplo, si el disfrute del beneficio fiscal no es indebido, faltará ya el tipo del delito fiscal, y, por las mismas razones, si el sujeto cree erróneamente que el beneficio fiscal obtenido es conforme a derecho, su error incide directamente sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, art. 14.1. Ciertamente incidiría también sobre la antijuricidad, pero el carácter secuencial de la teoría del delito, CFR supra capítulo 11, obliga a resolver ya en la categoría anterior donde se presenta el problema, en este caso, en la tipicidad, lo que a lo mejor también podría resolverse en una categoría posterior.
Más discutido es el tratamiento que debe darse al error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación. Ciertamente, los presupuestos objetivos o fácticos de una causa de justificación, la agresión ilegítima en la legítima defensa o la situación de necesidad en el estado de necesidad, son, ante todo, elementos fácticos, para cuya apreciación no hace falta valoración jurídica alguna. Desde este punto de vista, la misma clase de error representa creer erróneamente que se mata a un animal en lugar de alguna persona, que creer, erróneamente también, que esa persona es un agresor. Pero mientras el error en el primer caso afecta a la calificación misma del hecho, el error en el segundo incide en la licitud del hecho ya calificado. En el primer caso el sujeto no sabe que realiza un tipo de homicidio, en el segundo, el sujeto dispara contra el que cree su agresor, sabe lo que está haciendo, un tipo de homicidio, aunque se cree amparado por una causa de justificación. No obstante, como ya se ha advertido en el capítulo 19.4, la percepción errónea del presupuesto fáctico de la respectiva causa de justificación, que se mantiene dentro del riesgo permitido razonable, debe ser tratada igual que los casos de existencia real del mismo, en la medida en que cualquier persona en esa situación hubiera supuesto igualmente que, por ejemplo, iba a ser víctima de una agresión o que se daban los presupuestos del estado de necesidad, la existencia de un peligro. Los problemas que aquí se suscitan son similares a los que se dan cuando el hecho se produce por caso fortuito, no existiendo otra salida para el tercero inocente que es víctima del lamentable error que invocar el estado de necesidad. Ahora bien, si el error no cabe dentro del riesgo permitido razonable y se debe a miedo, precipitación, etc., el hecho será antijurídico y habrá que tratarlo por la vía del error de prohibición, probablemente vencible, o la del miedo insuperable, CFR infra. Sobre otras posibilidades de conceptuación del error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación, CFR lo dicho supra en el capítulo 19.4 y la bibliografía allí citada. Con mucha mayor razón debe aplicarse el párrafo 3 del art. 14 al error sobre los límites de las causas de justificación o al error sobre la existencia de la causa de justificación misma, pues evidentemente no se trata aquí de calificar el hecho, por tanto, de elementos esenciales integrantes de la infracción penal, sino de la creencia errónea de estar obrando lícitamente, es decir, de un error, sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. La vencibilidad del error. En todos estos casos los criterios para determinar la vencibilidad o invencibilidad del error son los mismos que los señalados para el error de tipo en el art. 14.1, las circunstancias del hecho y las personales del autor, aunque lógicamente adaptadas a la peculiar naturaleza del conocimiento de la antijuricidad, ya que muchas veces este supone un conocimiento específico, que solo se da en profesionales relacionados con la actividad o, en general, en personas que tienen una obligación especial de informarse sobre la licitud de su hacer. A veces, como señala Nieto Martín 1999, no habrá más remedio que recurrir a criterios basados en la vida anterior del autor, sus conocimientos previos, su nivel y formación cultural, para saber el grado de vencibilidad que pudo tener su error. Ello no implica una culpabilidad previa por la forma en que se ha vivido, sino simplemente un indicador de hasta qué punto el sujeto estuvo en condiciones de vencer el error en el que actuó en el caso concreto. CFR Felipe Saborit, 2000, pp. 248 ISS, críticamente respecto a la culpabilidad previa, Manso Porto, 1999, pp. 81 ISS. En los casos normales bastará con que el sujeto hubiera podido salir de su error con una reflexión y con la información que cualquier persona en sus circunstancias podía haber obtenido. Si el error es vencible, todo lo más viene en consideración la atenuación de la culpabilidad prevista en el art. 14.3. En resumen, el error de prohibición, tanto si es directo, sobre la existencia de la norma prohibitiva, como si es indirecto, sobre la existencia, límites o presupuestos objetivos de una causa de justificación, no incide en la configuración típica, dolosa o imprudente, del delito, sino en la culpabilidad del autor del concreto tipo delictivo que haya realizado. Al conceder relevancia al error de prohibición, el moderno Estado social y democrático de derecho,
a diferencia del viejo Estado autoritario. Se muestra dispuesto a negociar con el ciudadano los ámbitos de relevancia de sus prejuicios y hasta su propia concepción del derecho, siempre que ello no suponga tener que modificar en nada la vigencia objetiva de las normas jurídicas. La exclusión del reproche y la consecuente exención de pena no implican, sin embargo, la de la responsabilidad civil que corresponde a los autores y partícipes del delito, CFR Art. 118. Más allá de estos límites, el Estado no puede conceder relevancia a las creencias y opiniones subjetivas individuales, ya que ello haría depender la vigencia objetiva de las normas jurídicas de su aceptación por el individuo. La responsabilidad, o culpabilidad, penal en el derecho vigente exige el conocimiento de la antijuricidad o de las normas que la determinan, no el reconocimiento de las mismas, véase, sin embargo, infra 7. 3. La exigibilidad de otra conducta. El cumplimiento de los mandatos normativos es un deber para todos los ciudadanos. No obstante, los niveles de exigencia de este cumplimiento varían según el comportamiento exigido, las circunstancias en que se realice, los intereses en juego, etc. En principio, el ordenamiento jurídico marca unos niveles de exigencia que pueden ser cumplidos por cualquier persona. Se habla en estos casos de una exigibilidad objetiva, normal o general. Más allá de esta exigibilidad normal, el ordenamiento jurídico no puede imponer, salvo en casos determinados, el cumplimiento de sus mandatos. Así, por ejemplo, en el estado de necesidad se exige como requisito que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. También en algunos tipos delictivos concretos se alude a situaciones de no exigibilidad, en las cuales la realización de la conducta no constituye el tipo de esos delitos. Así, por ejemplo, el art. 195,1 castiga la omisión del deber de socorro siempre que el sujeto pudiere prestar el socorro, sin riesgo propio ni de terceros. Normalmente, estas situaciones de no exigibilidad general u objetiva excluyen ya el tipo del correspondiente delito en cuya redacción se tenga en cuenta esta situación o, por lo menos, la antijuricidad del mismo a través del estado de necesidad como causa de justificación genérica. Pero junto a esta no exigibilidad objetiva, existe una no exigibilidad subjetiva o individual, que se refiere a determinadas situaciones extremas en las que no se puede exigir al autor concreto de un hecho típico y antijurídico que se abstenga de cometerlo, porque ello comportaría un excesivo sacrificio para él. La teoría de la no exigibilidad surgió en Alemania en la República de Weimar. A principios de los años 20 del siglo XX, en una época de grave crisis económica y social, como una forma de exclusión de la culpabilidad de personas que por miedo a perder su empleo o a consecuencias peores, se veían obligados a cometer un delito. Posteriormente, y en el periodo nacionalsocialista, 193.345, fue rechazada porque, según algunos penalistas nazis, quebrantaba los huesos del derecho penal, y no era más que el reconocimiento de las debilidades y flaquezas del ser humano, incompatibles con el modelo del superhombre, que, impasible el ademán, tenía que demostrar su fortaleza de carácter y la superioridad de la raza aria precisamente en los momentos más extremos y difíciles de la vida. Paradójicamente, volvió a renacer tras la Segunda Guerra Mundial utilizándose por algunos penalistas como argumento para exculpar a médicos y altos mandos nazis que durante el nacionalsocialismo habían ejecutado o participado en medidas exterminadoras de asociales o de enfermos mentales en campos de concentración o en centros psiquiátricos, alegando que lo habían hecho por obediencia debida, o por miedo a perder sus puestos de trabajo. Algunos de los acusados por estos hechos llegaron a decir en su defensa que, al interpretar restrictivamente las órdenes e instrucciones recibidas, salvaron la vida a muchas personas, invocando incluso el estado de necesidad disculpante, por ejemplo, que en lugar de matar a 10.000 personas, conforme a las instrucciones recibidas, mataron solo a 8.000, CFR infra. Algunas veces es bueno conocer los orígenes y avatares de los conceptos jurídicos, para comprenderlos mejor en sus respectivos contextos. Sobre las perversiones,
que este y otros conceptos elaborados por la dogmática jurídico-penal alemana sufrieron en el nacionalsocialismo, véase Muñoz Conde, 1994 y 2003. El derecho no puede exigir comportamientos heroicos o, en todo caso, no puede imponer una pena cuando en situaciones extremas alguien prefiere, por ejemplo, realizar un hecho prohibido por la ley penal, antes que sacrificar su propia vida o su integridad física. En este caso, la no exigibilidad de un comportamiento distinto en esas situaciones no excluye la antijuricidad, el hecho no es justificado por el ordenamiento, sino la culpabilidad, el hecho sigue siendo antijurídico, pero su autor no es culpable. La idea de la no exigibilidad de otra conducta no es, sin embargo, privativa de la culpabilidad, sino un principio regulador e informador de todo el ordenamiento jurídico. En la culpabilidad, dicha idea obliga a comprobar, antes de formular el juicio completo de culpabilidad, si el autor, que con capacidad de culpabilidad y con conocimiento de la antijuricidad de su hacer realizó un hecho típico y antijurídico, se encontraba en alguna situación tan extrema que no fuera aconsejable, desde el punto de vista de los fines de la pena, imponerle una sanción penal. A esta idea responden dos exenciones de pena contenidas en el Código Penal, el miedo insuperable y el encubrimiento entre parientes. El estado de necesidad en caso de conflicto entre bienes de igual valor presenta una problemática específica, de la que nos vamos a ocupar seguidamente. 4. El llamado estado de necesidad disculpante. El estado de necesidad es, ante todo, una causa de justificación que se encuentra informada primariamente por el principio de ponderación de bienes, es decir, por el principio de que es lícito sacrificar un bien jurídico. Cuando con dicho sacrificio se quiere salvar otro de mayor valor, allanamiento de morada para salvar la vida, aborto terapéutico, etc. CFR Supra, capítulo 20. Existe, sin embargo, un supuesto de estado de necesidad en el que los bienes en colisión son de igual valor, el náufrago que mata a otro náufrago para comer su carne y poder sobrevivir, naufragio de la medusa. El náufrago que impide que otro náufrago se agarre al madero que se hundiría con el peso de los dos, tabla de Carneades. En estos casos, la acción realizada para salvar la vida no puede estar justificada por el principio de ponderación de bienes, porque el derecho protege por igual la vida de todas las personas. La doctrina dominante considera que este supuesto debe ser tratado como estado de necesidad disculpante, dejando el estado de necesidad como causa de justificación solo para el caso de conflicto de bienes de desigual valor. Sin embargo, como ya hemos dicho al hablar del estado de necesidad como causa de justificación, CFR Supra capítulo 20, nada impide que también aquí opere como causa de justificación, pues no se trata solo de comparar el valor de los bienes en conflicto, sino de enjuiciar si el sacrificio de uno de ellos para salvar el otro era la única vía adecuada, dentro de los límites de exigibilidad normales en la vida ordinaria. ¿Quién en el incendio procura alcanzar antes la salida del edificio o en el naufragio coge el único salvavidas que queda, actúa justificadamente, por más que la vida de los demás en peligro sea, desde el punto de vista jurídico, igualmente valiosa? Parece excesivo imponer una pena al que, en estas circunstancias, actúa para salvar su vida, aunque sea a costa de la vida ajena. La idea de la no exigibilidad de otra conducta aconseja dejar sin sanción a quien actúa en estas circunstancias, no ya solo porque el autor no sea culpable, sino porque tampoco el acto realizado es desaprobado por el ordenamiento jurídico. El Código Penal acoge esta idea al extender la eximente de estado de necesidad a los supuestos en los que el mal causado sea igual al que se trata de evitar, art. 20,5 grados. Por lo demás, son aplicables a este supuesto los demás requisitos del estado de necesidad entre bienes de desigual valor, es decir, ha de darse una situación de necesidad, peligro real e inminente, no evitable de otro modo, para un bien jurídico, que no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que éste no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. La redacción del número 5 del art. 20 autoriza, también en este supuesto, el auxilio necesario, es decir, deja exento de pena a quien, no hallándose en situación de necesidad acude, en auxilio del que sí se encuentra en dicha situación. En buena técnica,
el estado de necesidad considerado en este caso como simple causa de exculpación, al dejar subsistente la antijuricidad, no debería afectar al extraño, pero el legislador ha extendido también a este la exención de responsabilidad criminal, lo que demuestra su naturaleza de causa de justificación. Igualmente, algún sector doctrinal y jurisprudencial aplica al error sobre los presupuestos de la existencia de un estado de necesidad, disculpante, las mismas reglas que al error sobre los presupuestos de las causas de justificación, lo que para la concepción aquí defendida, CFR supra capítulo 19.4, significa que si el error es razonable, el socorrista cree razonablemente que el náufrago a quien decide salvar no sabe nadar, siendo así que objetivamente podía haberse salvado, mientras que el otro náufrago no podía valerse por sí mismo, el estado de necesidad es justificante, mientras que si no lo es, el problema se traslada al ámbito de la culpabilidad bien como error de prohibición, bien como miedo insuperable. Todo ello puede ser una prueba de que el estado de necesidad en todos los casos que sean subsumibles en el art. 20,5 grados constituye una causa de justificación. Pero como ya se indicó en su momento, capítulo 20.2, hay situaciones extremas en las que el derecho, más que aprobar el hecho, se limita a prescindir de la sanción penal en la medida en que ésta no sea necesaria desde el punto de vista preventivo, general y especial. Pero el apoyo dogmático a esta idea debe buscarse más en el concepto mismo de culpabilidad y no en la desnaturalización del estado de necesidad, convirtiéndolo en una causa de exclusión de la culpabilidad. Desde este punto de vista, el alumno puede reflexionar e incluso discutir con sus compañeros la solución que debe darse al siguiente supuesto. Un grupo de 4 náufragos recala en una isla desierta, en la que salvo un poco de agua en un arroyo casi seco, no hay nada que comer. Tras varios días sin llevarse nada a la boca y ya casi al borde de la muerte por inanición, entre los restos del naufragio aparece un paquete con 4 latas de atún en conserva que apenas contienen alimento para todos ese día. Para poder sobrevivir unos días más, esperando que algún barco los aviste y venga a rescatarlos, uno de los náufragos propone comerse ese día solo 2 latas, dividiéndolas en 4 raciones exactamente iguales, y hacer lo mismo con las 2 latas restantes los 2 días siguientes. Otro náufrago quiere que le den su lata para consumir su contenido como y cuando mejor le parezca. Un tercero dice que él es el único que tiene un abrelatas y que los demás tienen que darle, si quieren que se lo preste, una parte de la ración que les corresponda. El cuarto náufrago alega que es el oficial más antiguo y de más alta graduación. Y que, por tanto, le corresponde la mitad de las latas, dejando las otras 2 para que los demás se las repartan como quieran. Surge una discusión entre ellos y en el transcurso de la misma el primer náufrago saca una pistola y amenaza a sus otros 3 compañeros con matarlos y quedarse él con todas las latas, si no aceptan su propuesta. A la vista de lo cual los compañeros, de mala gana, se pliegan a sus exigencias, quedando el de la pistola encargado de guardar las latas y de hacer el reparto por el propuesto. Así consiguen sobrevivir todos un día más. Pero al segundo día del acuerdo muere el náufrago que era el oficial más antiguo y también el de más edad y débil constitución. El tercer día muere de un disparo el náufrago que tenía el abrelatas, al ser sorprendido por su compañero intentando apoderarse de la última lata que quedaba. El cuarto día muere el náufrago que tenía la pistola. Y el quinto día aparece un barco, rescatando al único náufrago que queda con vida, que había conseguido esconder entre sus ropas, sin que los compañeros se dieran cuenta, una quinta lata, que le permitió sobrevivir hasta la llegada del barco. 5. Miedo insuperable. Claramente responde a la idea de no exigibilidad la eximente del número 6 del art. 20 del Código Penal según el cual está exento de responsabilidad el que obre impulsado por miedo insuperable. En principio, esta eximente recuerda a una causa de inimputabilidad o incluso de ausencia de acción, por cuanto el miedo es un estado psíquico que puede llevar, incluso, a la paralización total del que lo sufre. Sin embargo, el miedo al que aquí se alude es aquel que, aun afectando psíquicamente al que lo sufre, le deja una opción o una posibilidad de actuación, amenaza, situación de peligro para la vida, etc., insuperable, quiere decir aquí superior a la exigencia media de soportar males y peligros.
La insuperabilidad del miedo es un requisito objetivo y, por lo tanto, en la medida en que el sujeto sea un timorato o muestre una gran cobardía, no podrá apreciarse esta eximente. Sobre el error, véase lo dicho anteriormente. Respecto al estado de necesidad. Por lo demás, igual que en el estado de necesidad, el mal que produce el miedo ha de ser serio, real e inminente. De ahí que el miedo insuperable haya sido considerado por algún autor también como una causa de justificación, lo que no deja de tener su fundamento, pero el componente subjetivo, miedo, de esta eximente hace preferible tratarla en el ámbito de la culpabilidad. A diferencia de lo que sucede con el estado de necesidad, la razón de la exención es el componente subjetivo, el miedo, no la situación objetiva que lo provoca. Por eso cabe apreciar esta eximente y no la de estado de necesidad cuando el sujeto, en una situación de pánico, lesiona un bien jurídico sin darse cuenta de que había otras formas de solución del conflicto, o que éste no existía realmente. Con razón considera Barona Gómez, 2000, pp. 197 ISS, que basta, la razonabilidad de la creencia de la persona en la presencia de un mal amenazante, y que cuando hay un error vencebe habrá de apreciarse la eximente incompleta, lo mismo que cuando el mal amenazante no es de suficiente entidad o la acción de salvamento realizada no es necesaria. Más discutible es, en cambio, la tesis que mantiene el citado autor, p. 263, de apreciar esta eximente, completa o incompleta, en los casos en que se actúe para cortar un mal que amenaza a uno mismo o a persona vinculada afectivamente, pues el tenor literal no exige esta restricción, si bien en la mayoría de los casos esta será la motivación principal del miedo. No hay que olvidar que en esta eximente lo importante es la intensidad con la que se siente el miedo. Y no, como en el estado de necesidad, un juicio valorativo objetivo sobre los motivos del conflicto. CFR Silva Sánchez, 1999, p. 177, STS de 17 de junio de 2004, drogadicta que transporta droga porque le amenazaban con matar a sus hijas, se le aplica la eximente incompleta. En esta eximente pueden incluirse también algunos supuestos de exceso en la legítima defensa, cuando el que se defienda traspase los límites de la legítima defensa por una situación de miedo, exceso intensivo, pero no cuando no existe agresión ilegítima o esta ya ha cesado, exceso extensivo, por ejemplo, dispara por la espalda al agresor que huye. Diferente es el caso, cuando objetivamente la agresión no existe, pero el sujeto, entre otras razones, debido a un miedo insuperable, cree que está en inminente trance de ser víctima de una agresión ilegítima. En este caso, cuando dicha creencia errónea no es razonable, ya no podrá apreciarse la legítima defensa como eximente incompleta, pudiendo acudirse, en la medida en que se dé, a la completa o incompleta de miedo insuperable, defensa putativa, CFR lo dicho supra capítulos 19.4 y 20.1, y desde el punto de vista del miedo, Barona Gómez, 2000, pp. 300 ISS. 6. El encubrimiento entre parientes. El art. 454 del Código Penal dice, están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados. Pese a tratarse de una disposición de la parte especial del Código Penal, aplicable al delito de encubrimiento, su interés para el estudio de la parte general radica en que, tradicionalmente, ha sido interpretado como expresión de la idea de no exigibilidad como causa de exclusión de la culpabilidad. Desde este punto de vista, las personas citadas en el art. 454 CP no son consideradas responsables de encubrimiento porque, debido a su parentesco con el autor del delito, no deben estar obligadas a delatarlo o impedidas de ayudarlo cuando aquel se encuentre perseguido o en situación de adversidad. En otras palabras, no se les puede exigir la delación o la denegación de ayuda. Sin embargo, esta disposición también puede interpretarse como una simple causa personal de exclusión de la pena, porque es aplicable de manera objetiva a todos los que se encuentren en las relaciones de parentesco citadas, aunque no mantengan vínculos de afectividad, que son los que explican la no exigibilidad,
con el sujeto encubierto. En realidad, ambas perspectivas son posibles, aunque el art. 454 CP está inspirado en la idea de no exigibilidad. Su regulación concreta la extiende a todas las personas que tienen las cualidades parental citadas, tengan o no vínculo afectivo. Por ello representa más una causa de exclusión de pena, constituyendo, de esta forma, un puente entre las causas de exculpación y las excusas absolutorias, CFR Infra capítulo 25. 7. Delincuencia por convicción o por conciencia. Con los ejemplos anteriores parecen agotadas las posibilidades en las que el derecho penal vigente concede relevancia eximente o atenuante de la culpabilidad a los prejuicios y creencias jurídicas incorrectas del autor del delito, o a situaciones extremas en las que no parece necesario. Desde el punto de vista preventivo general y especial, imponer una pena al que, encontrándose en ellas, comete un hecho típico y antijurídico. La relevancia del error de prohibición y de la no exigibilidad de una conducta distinta responde a esta idea y ha encontrado acogida en preceptos concretos del Código Penal. Fuera de estos casos parece que el Estado no puede conceder más relevancia eximente o atenuante a las creencias y opiniones subjetivas individuales, ya que ello haría depender la vigencia objetiva de las normas jurídicas de su aceptación por el individuo. Sin embargo, en una sociedad democrática y, por tanto, pluralista, es inevitable un cierto grado de discrepancia y aún de rebeldía del individuo frente a una norma o disposición concreta o un sector completo del ordenamiento jurídico. Esta discrepancia se debe a veces a conflictos de conciencia. El sujeto tiene una actitud valorativa diferente a la de la norma que infringe y, aunque conoce el ámbito prohibitivo de la misma, no le reconoce eficacia motivadora de sus actos, salvo el de la simple conminación penal. Desde un punto de vista moral, el delincuente por convicción o por razones de conciencia no debe considerarse culpable de los actos que realiza conforme a la misma. Otra cosa sucede desde el punto de vista jurídico. En la eterna pugna entre culpabilidad y prevención, aquella casi siempre se sacrifica a esta, sobre todo cuando se teme que la discrepancia individual debilite la vigencia objetiva de las normas jurídicas y cunda el mal ejemplo en la comunidad. Pero muchas veces la existencia del conflicto mismo evidencia una falta de legitimación de la propia norma infringida. La comisión de un delito no siempre es un conflicto entre individuo y sociedad, sino una contraposición entre distintos sistemas sociales y distintas formas de entender la vida. Y precisamente lo que caracteriza a una sociedad democrática y pluralista es la posibilidad de coexistencia pacífica de distintos sistemas de valores, a veces contradictorios. En algunos casos el Estado ha resuelto el conflicto dando una salida alternativa que respeta la conciencia individual, siempre naturalmente que ello no ponga en peligro bienes jurídicos fundamentales. Así, por ejemplo, se reconoce la objeción de conciencia del médico a intervenir en un aborto terapéutico, siempre que, naturalmente, la mujer pueda ser asistida por otro médico. O la del testigo de Jehová, que rechaza, por motivos religiosos, la transfusión de sangre para su hijo menor, siempre que ésta objetivamente pueda ser sustituida por otros medios. Cuando las leyes no prevén alternativas que respeten la libertad de conciencia, hay que plantearse la naturaleza del bien jurídico conculcado. Cuando este es uno de los bienes jurídicos individuales como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, no se puede dar ninguna relevancia a la decisión de conciencia que los ataque, ya que dichos bienes jurídicos son más importantes que la libertad de conciencia. Y son indispensables para el desarrollo de los demás ciudadanos que obviamente también tienen derecho a su protección jurídica. Precisamente. Por eso se castiga el ataque por conciencia a bienes jurídicos de carácter político perfectamente discutibles, independencia de una parte del Estado, forma de Estado, república o monarquía, etc., cuando se realiza de forma violenta conculcando, además, bienes jurídicos individuales, como la vida. Pero no solo casos de terrorismo político, sino también los asesinatos rituales cometidos en una secta, o la objeción de conciencia fanática llevada hasta el punto de dejar morir, sin asistencia, a una mujer que se desangra tras un aborto ilegal, deben quedar fuera de toda consideración exculpatoria o mínimamente atenuante. Sin embargo,
Incluso respecto a la vida la solución puede variar si, por ejemplo, la muerte se produce para evitar graves dolores a un moribundo aquejado de una enfermedad irreversible en fase terminal y el paciente está de acuerdo en ello. La demanda de una regulación legal de la llamada eutanasia tiene su origen en la insuficiencia de los preceptos vigentes para solucionar adecuadamente un problema que muchos creen que debe ser regulado de forma distinta a la tradicional punitiva, CFR Art. 143,4. Los casos en los que el conflicto de conciencia no lleva a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos fundamentales deben solucionarse, en la medida de lo posible, por otras vías distintas a la penal. La solución que ha tenido el tratamiento de la insumisión total al servicio militar y al servicio social sustitutorio en los últimos años, pasando desde su castigo a su absoluta irrelevancia penal, demuestra hasta qué punto un cambio de orientación política en la concepción del servicio militar, instaurar un servicio militar profesional en lugar de uno obligatorio, puede dejar de hecho fuera del Código Penal conductas que originariamente se castigaron con penas de prisión y luego con penas de inhabilitación de hasta 8 años y que, una vez implantado el servicio militar profesional, son penalmente irrelevantes. CFR lo dicho en la tercera editorial de esta obra, p. 444. Estos delitos fueron derogados por lo 3/2002, de 23 de mayo. Pero en la propia dinámica de la evolución social y estando abocados cada vez más a sociedades pluralistas y multicultural seguirán siendo inevitables conflictos con normas jurídicas basadas en razones de conciencia, religiosas, morales, políticas, que pueden implicar la realización de algún tipo delictivo, manifestaciones ilegales, quema de banderas, negativa a participar en mesas electorales, etc. Por las razones ya dichas, y en la medida en que muchos de estos actos constituyen el ejercicio de la libertad de expresión y de ideas y una expresión de lealtad a creencias, habrá que procurar que la respuesta a esas infracciones no sea siempre y en todo caso una respuesta penal indiscriminada. Véanse, por ejemplo, los casos de lealtad a convicciones religiosas e ideológicas profundas, citados por Fletcher, 2000, extraídos de la realidad norteamericana y de otros países, que cada vez tienen mayor actualidad en nuestra sociedad, como el uso del velo en las escuelas por las jóvenes musulmanas, o la quema de la enseña nacional como protesta contra determinadas políticas gubernamentales, etc. La fundamentación legal que a la exención o, por lo menos, atenuación de la pena se puede dar, aparte de invocar directamente el art. 16 de la Constitución, puede ser el estado de necesidad, conflicto entre la libertad de conciencia y el deber de cumplimiento de la prestación social sustitutoria, o incluso el art. 14.3 del Código Penal, entendiendo que la creencia jurídica diferente tiene cabida también en el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal. Solo así podrá evitarse que la solución jurídica a determinados conflictos sociales sea siempre una solución punitiva o, lo que es peor, que el derecho penal sea un instrumento para imponer por la fuerza sistemas de valores o intereses más que cuestionables. Para más detalles sobre esta posición véase Muñoz Conde, 1975, 1989 y 1997. A favor de este planteamiento, Bausels 2000, quien, en las pp. 357 y ss. de su obra, desarrolla las posibilidades de solventar este problema a través del error de prohibición, en contra, Corco y Vidasolo, 2000, Tamarit Sumaya, 1989, Pérez del Valle, 2000, y Flores Mendoza, 2001, que propugna resolver el problema basándose en la inexigibilidad de obediencia al derecho. En todo caso, debe tenerse en cuenta que, cuando el sujeto no tiene obligación de actuar, por ejemplo carece de posición de garante, su actuación no llega ni siquiera al ámbito de la tipicidad. CFR STC 154/2002, de 18 de julio, anulando en base a ello la STS de 27 de junio de 1997 que había condenado por homicidio a los padres que apoyaron la decisión de su hijo de 13 años de no recibir una transfusión de sangre, aunque tampoco se lo impidieron y nunca trataron de convencerlo, por lo que la decisión fue tomada por el menor en ejercicio de su libertad. Al respecto,
Véase supra capítulo 14.